Aunque leímos ayer la genealogía de Jesús, me ha parecido que había un detalle tan bonito en esta genealogía que he pensado, mañana incidiré en él. La genealogía de Jesús, que se lee en la misa de la Nochebuena, en la vigilia de la Navidad, hay muchos nombres, pero si lo leéis con atención, os percataréis de que hay 4 mujeres. Todos son hombres. En aquella sociedad tan machista, pues la mujer no importaba gran cosa, y entonces se menciona solo al padre, y por eso el que aparezcan insertadas en la genealogía 4 mujeres significa que hubo una voluntad expresa de Dios de que nos fijáramos en ellas. El que haya 4 mujeres allí, cuando todos son hombres, significa que eso contiene un mensaje. Nada está en la palabra de Dios porque sí. Todo tiene su razón de ser. Os digo también que no tengo del todo claro cuáles pueden ser las razones por las que estas 4 mujeres y no otras aparecen. No lo tengo del todo claro, pero yo os digo lo que sabemos de esas 4 mujeres, después os digo mi pequeña interpretación, pero a lo mejor a vosotros os ocurre otra cosa. La primera mujer que aparece es Tamar. Tamar es una mujer que estuvo casada 2 veces y Dios castigó, así lo dice la Biblia, a sus 2 maridos por sus graves pecados y los mató. Así lo dice, murieron a causa de sus pecados. Y no tuvo descendencia. Y el tercero, al que le tocaba ser marido, no quería darle descendencia. Pero hoy ella recurre a una treta, que os la voy a contar, se hace pasar por una prostituta, oculta su rostro con un velo, se pone al lado de un camino, y Judá, que no era precisamente un santo, y que era al que le correspondía por la ley del levirato el haberla tomada como esposa y darle descendencia, en aquel momento eran polígamos los patriarcas, pues no quiere hacerlo. No quiere derramar su semilla fuera y que tengan hijos otros, sino su mujer, para que todo quede en su linaje, para que sus posesiones no tengan que dividirse, para que no haya problemas con los herederos. No quiere darle descendencia. Entonces ella recurre a esta treta, queda embarazada y tiene un hijo. La que ya no podía tener ningún hijo, aunque fuera por el pecado, por el egoísmo de Judá, acaba teniendo un hijo. De Tamar, lo único que podemos decir es que sufrió mucho. Sufrió mucho por sus 2 primeros maridos, que no eran buenos. Sufrió mucho por no tener hijo, que en aquella época era algo tan importante. Era el hijo el que cuidaba de la madre, el que cuando ésta ya estaba anciana le traía su sustento, le cuidaba. No había en esa época seguridad social ni servicios del Estado. Eran tribus en que todo se basaba en tus hijos. Y si no tenías hijos, te cuidaba la familia, pero cuanto más lejana fuera, menos bien te trataban, como era lógico. Dios le da un hijo. Tamar, la mujer que sufrió mucho, más tampoco podemos decir. La segunda mujer que aparece es Rahab. Esta era una prostituta en Jericó y no pertenecía al pueblo elegido. No soy yo el que está metiendo tantas cosas un poco no precisamente puras y edificantes, etcétera, en la genealogía de Jesús. Yo explico lo que hay, curiosamente. Quizás Jesús quiso hacer esto
para dejar muy claro que pueden ser muy pecadores los padres, que los hijos pueden ser perfectamente santos, como a veces ocurre al revés. Hasta en la misma genealogía de Jesús, fijaos, y no va a acabar aquí la cosa. Rahab era prostituta, pero quizás podemos fijarnos en su fe. Ella tuvo fe en el Dios de Israel y por eso escondió a los exploradores que habían sido enviados en tiempos de Josué, y por su fe se salvó, porque ella puso un signo colgando de la ventana, y cuando los israelitas toman Jericó matando a todos sus habitantes, todos sabían: no toquéis a nadie de la casa donde cuelga el hilo púrpura, y se salvaron. Un ejemplo de que ella podía ser, quién sabe, pecadora. Digo quién sabe porque en esa época quizás estaba mal visto, esto es seguro, pero quizás no existía una conciencia tanto de pecado como de vergüenza. Y bueno, el caso es que Rahab, a pesar de su condición, vamos a llamar pecadora o impura, se salva por la fe. Ella tuvo fe y la fe le salva. La tercera mujer que aparece no se menciona su nombre, curiosamente. Dice la mujer de Urías, es decir, Betsabé. Betsabé fue infiel a su marido y concibió un hijo de David, aunque como castigo ese niño morirá nada más nacer. Betsabé, por lo tanto, tampoco es una figura, lo poco que conocemos de ella, edificante. Y me he saltado uno, perdón. Antes de Betsabé estaba Ruth. Ella tiene un libro entero en la Biblia con ese nombre y cuenta la historia de su amor por su suegra. Ruth tampoco era judía, tampoco era israelita. Y sin embargo, amó a su suegra israelita, no la abandonó, la acompañó, y por eso Dios le premió, y además no solamente le dio un nuevo marido y además rico, sino que encima ella será la abuela del rey David. Como veis, de no tener nada, de no tener hijos, de no tener posesiones, pasa a ser un personaje tan importante en la historia del pueblo de Israel. Estas son las 4 mujeres que aparecen. Yo se lo decía: Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? 2, vamos a llamarlo así, no prostitutas, no, ejercieron la prostitución, aunque bueno, una de ellas, Tamar, lo hizo solo para tener hijo con el que debía haberle dado un hijo, pero recurrió al engaño, mujer que sufrió. La otra, prostituta, pero que le salva la fe, Ruth, la caridad. Y por último, Betsabé, adulterio, y no sabemos tampoco mucho más de ella. Aquí quizás lo que podemos ver en estas 4 mujeres es la historia del pueblo de Israel. Sus orígenes verdaderamente duros, primitivos, como un pueblo de pastores. Después la entrada ya a la tierra elegida, Jericó, la conquista, la tierra elegida. Después Ruth, un canto a la sencillez de la vida ya en esa tierra. Y por último Betsabé, la monarquía. La genealogía de Jesús es apasionante porque si uno conoce la Biblia, condensa toda la historia de Israel. La genealogía de Jesús no dice nada al que no está acostumbrado a pasear por esa tierra que es la palabra de Dios, por esa región sagrada que es la Biblia, los capítulos de lo que Él nos ha revelado. Pero para aquellos que la han
caminado durante años, los nombres cobran vida. Todo tiene sentido. No es una mera sucesión de nombres lo que aparece al comienzo del Evangelio de San Mateo. Hagamos un resumen de la historia de Israel. Para ellos tiene sentido. Para ellos pasa rápidamente todas las crónicas desde la época de Abraham. Realmente Jesús es la culminación de todos esos capítulos previos. Dinastías de reyes, problemas familiares, gente humilde como Ruth, otros poderosos, unos pecadores, otros santos. Todos están allí. Todos están allí y todo conducía al final a Jesús. La historia dio muchas vueltas, pero al final todo conducía a Él. No importa el pecado que haya habido. Empieza una nueva historia. Empieza la nueva alianza. Empieza un nuevo pueblo. He dicho que había 4 mujeres. Debo corregirme. Hay una quinta, María, al final de todo. María. Y fijaos, María tiene en esta genealogía antepasados pecadores, adúlteros, prostitutas, etc. La santidad depende del alma, no depende de ningún modo de nuestros antepasados. Yo sé que hay gente que está a veces muy preocupada por el tema de los antepasados, como si a veces si las cosas del alma dependieran de una especie de herencia. Yo no sé todo acerca de este tema, es decir, yo no sé si a veces de padres muy buenos se puede heredar una buena tendencia a la virtud. A veces ves algunos hijos y parecería que sí, aunque a otros parece que no. Yo no sé si de padres muy malos a veces puede haber una cierta inclinación también a una mayor agresividad, no lo sé. En principio yo me muestro escéptico, debo decirlo con claridad. Pero aunque eso fuera posible, que de 2 espíritus malos el hijo naciera con una cierta tendencia, no lo sé. Desde luego lo que queda claro en la genealogía es que al final la historia de cada alma es la historia de su relación con Dios, de su relación con la gracia, de lo que Él quiera. No importa lo que haya habido antes. Y por lo tanto, debemos entender también que hasta los más paganos, los que viven sin haber conocido nunca a Cristo, en tierras donde no ha llegado su anuncio, Dios actuará en ellos. Jesús enviará gracias para que ellos también puedan descubrir a Dios, amarle, transformar su vida. Nadie queda abandonado en este mundo. Aunque uno haya nacido en la tribu más alejada que nunca ha oído hablar nada sobre Dios. A veces vemos que precisamente en la genealogía de Jesús hay mucho pecado. A veces otros, sin haber conocido el mensaje de Dios, no han sido tan malos como otros que sí que lo han conocido. Ahora bien, si observamos esta genealogía, veremos que el mensaje de Dios, su palabra, va transformando al pueblo. Los pecados, las cosas que vemos en el libro del Génesis, de Números, de Jueces, no son las mismas que vamos a ver ya posteriormente en el libro de Crónicas o ya en los Macabeos, etc. La palabra va transformando al pueblo. Cierto que sigue habiendo pecado, pero hay un salvajismo
una brutalidad en el hombre que no conoce a Dios, que será muy difícil que perviva cuando ha habido ya generaciones de haber al menos escuchado esa palabra, y siempre cuando se escucha hay algunos que intentan ponerla por obra. Pues nada más. Maravillosa la genealogía de Jesús. Es un texto que podéis estudiar largamente, ir mirando uno a uno quiénes son esos personajes, y entonces comprenderéis cuánta profundidad puede haber en unos cuantos versículos y qué mensajes tan ocultos que, meditándolo en la oración, quizás el Señor nos los pueda revelar qué es lo que nos quiere decir con esa genealogía. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al celebrar las fiestas de Navidad, todos sus fieles